He sido un amante de los deportes toda mi vida, y desde que era un niño pequeño, todo lo que siempre quise ser fue un atleta profesional. Fui muy bueno en la escuela secundaria y recibí una beca para jugar al fútbol americano en la universidad. Y en realidad quería tener una buena carrera en el fútbol universitario, pero no lo suficiente como para llegar al siguiente nivel de la NFL. Pude ganar un poco de dinero después de la universidad haciendo comerciales para negocios locales y firmando autógrafos, pero eso se desvaneció rápidamente y pasé a la vida después de los deportes. He tenido una carrera bastante exitosa como profesional, pero mi mayor logro y el orgullo de mi vida tiene que ser mi familia, mi hermosa esposa y nuestra increíble hija. Mi hija me ha enseñado a ser una mejor persona y la amo más que a nada en este mundo. Y estoy seguro de que si alguno de ustedes que lee esto es padre o madre, pueden relacionarse con esos sentimientos. Hace unos 2 años, me invitaron de vuelta a la pequeña ciudad donde jugué al fútbol universitario para un evento relacionado con la finalización de las nuevas instalaciones en el campus. Iban a hacer un recorrido, una cena y obviamente algunas bebidas y refrigerios entre medio. Invitaron a exalumnos, patrocinadores y algunos donantes importantes para tratar de reunir a todos para hacer contactos y más obviamente recaudar fondos, ya que estoy seguro de que las nuevas instalaciones no fueron baratas. Realmente no tenía ganas de ir, pero mi hija parecía interesada en hacer un viaje conmigo, así que pensé que iríamos y tendríamos una pequeña cita de padre e hija. Nos divertiríamos un poco y nos iríamos temprano. Sin embargo, una vez que llegué, me pregunté si había cometido un error. Lo último que quería hacer era codearme con todos los donantes y hablar sobre los buenos viejos tiempos de gloria. Me preparé para tener la misma conversación una docena de veces, pero como tenía a mi hija conmigo, pensé que la mayor parte de mi atención se la dedicaría a ella y no tendría que entretener muchas otras conversaciones, al menos por un largo periodo de tiempo. Había una persona que no reconocí y que parecía estar mirándome de reojo o me miraba como si estuviera molesto de que yo estuviera allí. Cada vez que lo sorprendía mirándome, miraba en su dirección y él inmediatamente desviaba la mirada. Mientras recorría la sala, sentía que esta persona me estaba siguiendo, siempre manteniéndose a una distancia prudente, pero cada vez que levantaba la vista parecía que podía verlo, lo cual no noté con ninguna otra persona en el evento. Estaba tan ocupado que finalmente lo dejé pasar y me aseguré de que mi hija tuviera suficiente para comer y beber y de que se estuviera divirtiendo. Y tan pronto como se aburriera pensaba irme de allí y llevarla a casa. Realmente disfrutó nuestro recorrido por las nuevas instalaciones e incluso pudo ver a la mascota y tomarse una foto con ella. Obtuvimos algunos artículos promocionales gratuitos que ella también disfrutó mucho. Valió la pena asistir solo para ver la sonrisa constante en su rostro. Mi hija y yo estábamos sentados en una mesa alta para 2 personas, cuando el decano me llamó aparte para una conversación. Me levanté del asiento, agarré la mano de mi hija y le dije que iba a estar allí mismo, que solo me iba a levantar para hablar con algunas personas. Mi hija seguía directamente a mi izquierda, así que podía verla mientras conversaba y estrechaba algunas manos. El decano me presentó al nuevo entrenador de fútbol americano y entablamos una pequeña charla y compartimos algunas risas. Me aseguré de mirar a mi hija cada pocos momentos, quien estaba jugando con un spinner con la marca del equipo, y me entretuve en la conversación durante lo que me pareció otros 30 o 45 segundos, y luego dije que iba a volver con mi hija y ver si quería ir conmigo a la mesa de postres. Cuando volví a sentarme, me di cuenta de que mi hija no estaba allí. Mi estómago inmediatamente subió a la garganta mientras me ponía de puntillas para ver si podía ver si se había alejado o tal vez estaba escondida debajo de la mesa. La vi caminando a unos 15 metros frente a mí por el pasillo, saliendo de la sala principal y dirigiéndose hacia las nuevas instalaciones o hacia la salida. Estaba demasiado lejos para ver con quién iba, pero estaba claro que estaba con otro hombre. Grité su nombre y me abrí paso entre la multitud, empujando a la gente y gritando el nombre de mi hija, lo que causó bastante conmoción, y pude escuchar que la gente comenzaba a quedarse en silencio para ver qué estaba pasando. La alcancé, la levanté en brazos y le pregunté qué estaba haciendo y si estaba bien, pero ella seguía sonriendo y tan feliz como siempre, y mi atención se dirigió inmediatamente al hombre bien vestido que aparentemente estaba escoltando a mi hija a algún lugar. Al ver su rostro, me di cuenta de que era el mismo tipo que había estado mirándome toda la noche. Le pregunté qué diablos estaba haciendo con mi hija y contemplé la idea de romperle los dientes antes de que pudiera siquiera responder.
Me dio unas respuestas débiles y, para ser honesto, por más impactante que sea, no recuerdo exactamente lo que dijo, solo recuerdo haber dicho que iba a llamar a la policía. Aparentemente, este tipo era un gran donante de la escuela y era conocido por la mayoría de las personas allí. Y antes de que llegara la policía, le grité al decano, preguntándole qué tipo de personas permitían que donaran a la escuela. No creo que pudiera haber hecho algo más para mostrar mi decepción e indignación, todo el tiempo tratando de hacer esto sin alterar a mi hija. El tipo debió de haberse escabullido de la sala cuando comenzó toda la conmoción, porque no lo volví a ver después de eso. Me aseguré de hablar con la policía y que toda su información se les proporcionara, ya que muchas personas en el evento sabían quién era. Salí de allí poco después y llevé a mi hija a tomar un helado, haciéndole saber que no era culpa suya, pero que en lugares nuevos siempre debía quedarse conmigo y nunca alejarse, especialmente con personas que no conoce. No sé qué pasó con el incidente, no sé qué leyes, si es que alguna, se violaron, y no sé qué excusa dio. Supongo, y espero que este asunto se haya tomado en serio, pero una vez que regresé a mi hogar, a muchas ciudades de distancia, nunca volví a saber nada de las autoridades, ni me pidieron información o declaraciones adicionales. Mirando hacia atrás, estoy simplemente agradecido de que mi hija estuviera a salvo y de que pude intervenir antes de que ocurriera algo terrible. Esto solo demuestra que, sin importar lo diligente que seas, necesitas ser aún mejor para proteger a los tuyos. Cuando estaba en la escuela secundaria, amaba el juego del baloncesto, y era uno de esos chicos de la era de finales de los 2000, en los que el baloncesto era la vida. Sabía que no era lo suficientemente bueno como para jugar en el siguiente nivel, pero eso no me detuvo para seguir jugando el juego que amaba cuando estaba en la escuela secundaria. Jugué con el mismo grupo de chicos durante años, y para cuando nos convertimos en seniors, nuestro equipo estaba haciendo una carrera para llegar a los playoffs, y era un momento muy emocionante, y toda la comunidad estaba vibrando con eso. Después de una gran victoria, nuestro equipo estaba a solo una victoria de ganar el título de la sección, lo que era prácticamente el mayor logro que podría haber alcanzado en la escuela secundaria. El juego de la sección estaba a 6 días de nuestra última victoria, y nuestro entrenador hizo algo un poco ortodoxo. Organizó un partido de práctica para que pudiéramos mantenernos en forma. Y para cualquiera que no lo sepa, organizar un partido de práctica tan cerca de un juego importante es casi una receta para el desastre. Como entrenador, estás arriesgando la durabilidad de tus jugadores y potencialmente exponiéndolos a una lesión innecesaria. Pero como jugadores, realmente no nos importaba, queríamos jugar tanto como pudiéramos, estábamos emocionados por ganar y queríamos cualquier oportunidad para mejorar nuestro juego. La razón principal por la que nuestro entrenador organizó este partido de práctica fue realmente para probar nuestras habilidades y comenzar a llevarnos al límite. El equipo con el que íbamos a jugar estaba formado por jugadores de todo el estado, no pertenecían a una sola escuela, y estos eran esencialmente los mejores jugadores de la zona. Iba a ser una prueba para nosotros. Si podíamos mantenernos en la cancha con este equipo, estaríamos más que listos para competir en el juego de la sección. El juego fue un jueves por la tarde después de la escuela, y lo jugamos en un lugar neutral. El gimnasio estaba bien, pero el área circundante había visto días mejores. Era una de esas partes un poco deterioradas de la ciudad. Una de las desventajas del gimnasio era que solo tenía un vestuario, que utilizó el otro equipo, y mi equipo se vio obligado a cambiarse en el sótano. La temporada de baloncesto es en invierno, para quien no lo sepa, así que digamos que el sótano de este edificio estaba absolutamente helado. No solo estaba helado, sino que estaba muy oscuro. Incluso con todas las luces encendidas, se sentía un poco tenue. Había algo en el sótano que simplemente no estaba bien. Era inquietante estar allí, y no solo porque fuera un sótano oscuro. Desde el momento en que bajé, estuve bromeando con el equipo sobre que este sótano se sentía extraño y raro, y la mayoría de los chicos simplemente se reían y decían que estaba paranoico, lo cual admitiré que es cierto. Soy una persona un poco paranoica por naturaleza, escuchando podcasts como Let's Read. Mientras estábamos en el vestuario antes del juego, todos estábamos bromeando como típicos idiotas de secundaria. Continué insistiendo a mis compañeros de equipo sobre que algo no estaba bien en este lugar, y uno de ellos usó su celular para iluminar las esquinas oscuras del sótano,
pero solo se veían chatarra y cajas por todas partes. Esto fue en 2009, por lo que la linterna del celular no era tan potente como lo es hoy en día. Eventualmente, el entrenador se unió a nosotros y, una vez que nos enfocamos en el juego, me olvidé por completo de ese sótano inquietante. Después del juego, que perdimos, por cierto, volvimos al vestuario para discutir las jugadas y hablar sobre lo que salió bien y lo que salió mal en el juego. Después de que nuestro entrenador dio el discurso final, salió del vestuario junto con los otros 2 entrenadores asistentes. Mi equipo se cambió y continuó hablando sobre el juego, y uno a uno, los jugadores comenzaron a salir del vestuario hasta que solo quedábamos yo y otro jugador. Justo cuando estábamos terminando, escuchamos un fuerte estruendo proveniente del fondo de la sala. Fue un sonido fuerte y muy alarmante que nos hizo congelarnos en nuestros lugares, y tan pronto como escuché ese estruendo, ese horrible presentimiento sobre el sótano inquietante comenzó a regresar. Mi amigo me preguntó si deberíamos investigar, a lo cual yo estaba completamente en contra, pero no quería gritar como un cobarde, así que simplemente lo seguí. Esta vez no era paranoia. Mientras él iluminaba con la débil luz del celular hacia la esquina del fondo de ese sótano, parado tan quieto como una estatua, había un hombre. Un hombre que yo diría que tenía quizás unos 30 años en ese momento. Parecía muy desaliñado y se veía enojado. Mi amigo y yo simplemente nos detuvimos y nos quedamos mirándolo, y los 3 nos quedamos completamente inmóviles. Esos pocos segundos se sintieron como el periodo de tiempo más largo que había experimentado. Y justo cuando mi amigo intentó decir algo, el hombre comenzó a gritar. Ni siquiera eran palabras, era un grito raro, como un gruñido, y decidimos correr. Fuera lo que fuera que estaba sucediendo, no queríamos descubrir el resultado de esos gritos. Mientras corríamos hacia las escaleras, este hombre nos persiguió, y era rápido, lo suficientemente rápido como para agarrar mi mano y tirarme al suelo. Afortunadamente para mí, él cayó al suelo en el proceso de tirarme, y con el impulso que tenía de ambos cayendo, pude levantarme rápidamente y continuar corriendo fuera del sótano, gritando. Mi amigo y yo corrimos hacia el estacionamiento gritando a todo pulmón, y el resto del equipo y los entrenadores estaban esperando afuera. No podía hablar, pero de alguna manera mi amigo fue capaz de explicar concisamente a los entrenadores lo que acababa de sucedernos en el sótano. Uno de los entrenadores asistentes se quedó afuera con nosotros y el resto del equipo, y llamó a la policía, mientras que el entrenador principal y el otro entrenador asistente corrieron hacia adentro para confrontar a este hombre. Todavía no tengo idea de por qué hicieron esto. Estoy seguro de que, en el calor del momento, probablemente se sintieron obligados a defendernos, supongo. Pasaron unos minutos y la policía llegó y corrió al edificio. Fue la primera vez en mi vida que vi a la policía actuar tan rápido. Todos estábamos asustados porque durante ese tiempo los entrenadores nunca volvieron a salir. 1 minuto o 2 después de que la policía entrara en el edificio, los 2 entrenadores finalmente salieron. El entrenador asistente tenía su brazo alrededor del entrenador principal, quien sostenía su brazo como si algo le hubiera pasado. Desde nuestra posición, realmente no podíamos ver exactamente lo que estaba sucediendo. Lo único que podíamos ver con certeza era que el entrenador tenía lo que parecía ser sangre en toda la parte delantera de su camisa, y no mucho después de que los 2 entrenadores salieran, la policía salió con ese hombre esposado. No parecía que estuviera resistiéndose o luchando en absoluto. Recuerdo que tenía una especie de sonrisa malvada en su rostro mientras miraba fijamente hacia adelante, sin expresión. Y ahí es donde terminó la pesadilla en esa noche específica. No fue hasta años después, cuando me encontré con mi viejo entrenador en un evento de recaudación de fondos, que finalmente me contó lo que sucedió. Me dijo que él y el otro entrenador corrieron al sótano gritando. Al principio pensaron que lo habíamos inventado porque no vieron a nadie allí, y mientras estaban cerca de las escaleras, el hombre saltó y cortó el antebrazo del entrenador con algún tipo de navaja o algo así. El entrenador pensó que podría haber sido un cúter. Justo después de que lo cortó, el otro entrenador lo derribó al suelo y básicamente lo detuvo sentándose sobre él hasta que llegó la policía. El entrenador tuvo que recibir puntos de sutura en ese brazo y hacerse todo tipo de pruebas de sangre porque no sabían si la cuchilla estaba realmente limpia. Afortunadamente, estaba bien, pero lo que es, sin duda, la parte más aterradora de la historia es que nadie sabía nada sobre este hombre.
Parecía no tener identificación y claramente no estaba en su sano juicio. El área donde vivo, lamentablemente, siempre ha tenido problemas con personas que tienen problemas de drogas, y según mi antiguo entrenador, este pobre hombre era simplemente otra alma desafortunada cuya mente se había perdido en las calles. Y si no hubiera sido por mi entrenador asistente, mi entrenador principal podría no haber estado vivo para contar esa historia, y eso es algo que todavía me asusta hoy. Recuerdo que cuando era niño veía e incluso asistía a algunos partidos de fútbol americano con mi papá, y era algo que nos unía. Cuando falleció en 10º grado, dejé de ver fútbol americano, ya no me atraía como cuando lo veía con mi padre. Sin embargo, hace algunos años me enamoré del juego de nuevo. Para ponerlo en contexto, tenía 27 años cuando volví a seguir el fútbol americano. Veía los partidos con uno de mis mejores amigos y su esposa, y las noches de domingo se convirtieron en una tradición en su casa. Buena comida, buenos amigos y buenos momentos. Volver a enamorarme del juego empezó a traerme muchos recuerdos entrañables que tenía con mi papá. Sé que a mucha gente no le gustan los deportes, especialmente el fútbol americano, pero a veces los recuerdos que puedes crear van mucho más allá del juego en sí. Sin embargo, los recuerdos no siempre son buenos, y esta historia que estoy a punto de contarles sucedió el año pasado y, en lugar de un recuerdo entrañable, me dejó con una pesadilla duradera. Como mencioné hace un momento, volví al fútbol americano hace algunos años, pero no pude asistir a un partido hasta el año pasado. Mi amigo me sorprendió en mi cumpleaños con entradas para un partido de la NFL, y estaba emocionadísimo. Este iba a ser el primer partido al que asistiría desde antes de 10º grado. Desafortunadamente, mi ciudad no tiene un equipo de la NFL, y el estadio más cercano está a casi 3 horas de distancia. No quería conducir todo el camino de regreso a casa después del partido, así que decidí reservar un Airbnb cerca del estadio. Mi amigo, quien me regaló la entrada, también asistió al partido conmigo y también trajo a su esposa. Ellos no querían quedarse después del partido, así que planearon regresar a casa después, y esto, sinceramente, me pareció bien. En realidad, estaba esperando con ansias tener una noche tranquila para mí mismo. El partido fue increíble, salvo por un pequeño contratiempo hacia el final. El marcador estaba empatado en el último cuarto y nuestro equipo tenía el balón. Sucedió una serie de jugadas locas y, como te puedes imaginar, la multitud se volvió loca. Tan loca que alguien me golpeó accidentalmente y causó que derramara un poco de mi cerveza sobre el caballero que estaba frente a mí, y él no estaba nada contento. Me disculpé, pero él continuó lanzándome una serie de insultos verbales. Después de 1 o 2 minutos de estar recibiendo gritos, el hombre volvió a ver el partido, al igual que yo. No mucho después, el partido terminó, y nuestro equipo salió victorioso. Celebramos junto con el resto de los aficionados del equipo local. No diré qué equipo era para mantener mi anonimato. Esa noche, regresé a mi Airbnb y simplemente me relajé. Decidí pedir una pizza y disfrutar de mi pequeña escapada escénica. El lugar era muy acogedor y estaba en las afueras de esa ciudad. No estaba en medio de la nada ni nada por el estilo, pero definitivamente se sentía un poco aislado. No estoy seguro de a qué hora me quedé dormido, pero fue tarde, después de la medianoche seguro. En algún momento de la noche, me desperté porque pensé que escuchaba un sonido muy extraño. Me quedé en la cama un minuto tratando de concentrarme. No sabía si era solo mi imaginación o si realmente había escuchado algo. Unos segundos después, lo escuché de nuevo, y luego otra vez justo después. No era el crujido de las tablas del suelo, ni ninguna de esas cosas que la gente dice cuando piensan que estás paranoico. Esto era, sin lugar a dudas, el sonido de algo que estaba siendo arrojado contra el lado de la casa, algo pequeño, casi como una piedra o un guijarro. Me levanté de la cama y encendí la mayoría de las luces, principalmente porque estaba un poco asustado, pero también porque no conocía la distribución de la casa y no quería tropezar en la oscuridad. Soy un poco torpe y tengo un don para romper cosas. Me dirigí a la ventana que estaba en el otro lado de la casa, de donde había escuchado el sonido. Me cubrí las manos y miré hacia la oscuridad, pero no vi nada, y estaba convencido de que lo que había escuchado probablemente no era nada. Siendo la persona ansiosa que soy, decidí investigar afuera. Entiendo que esto puede parecer la peor idea del mundo al mirar hacia atrás,
pero me convencí de que no había nada afuera, excepto quizás algunos animales salvajes, y solo quería asegurarme. Pasé unos minutos afuera caminando, fumando un cigarrillo, y no vi nada raro ni fuera de lo común. Vi algunas pequeñas piedras en el lado de la casa, donde pensé que había escuchado el sonido, pero era una zona bastante boscosa, y esas pequeñas piedras podrían haber estado allí todo el tiempo. Decidí atribuir todo este asunto a mi ansiedad y nervios por estar lejos de casa. Comencé a regresar a la casa y entonces me congelé. Debido a que había encendido muchas luces, podía ver dentro de la casa desde afuera, y allí, caminando por la cocina, había una persona, alguien que llevaba una capucha. Pude verlo con total claridad, y de inmediato me escondí detrás de un árbol, agachándome. Afortunadamente, tenía mi teléfono móvil conmigo, y de inmediato llamé al 911. Mientras esperaba a que llegara la policía, me limité a observar a esta figura a través de las ventanas, moviéndose lentamente por la casa. Parecía estar abriendo puertas e incluso revisando los armarios. Tenía mi pequeño bolso de viaje en una mesa en la cocina, y esta persona lo revisó, incluso tomó mi billetera y la revisó un poco, pero no se llevó nada. Después de un par de minutos, esta persona empezó a moverse un poco más rápido. Estaba abriendo puertas rápidamente y parecía estar buscando algo y se veía frustrado. Debió haber escuchado a la policía porque, tan pronto como llegó el coche patrulla, saltó por una ventana y comenzó a huir hacia la oscuridad. Salí de detrás del árbol y llamé a un policía e intenté decirle que el intruso acababa de escapar, pero en ese momento estaban más enfocados en calmarme. Finalmente, la policía tomó mi declaración, pero para entonces, este intruso ya se había ido hace mucho. Hasta donde yo sé, nunca atraparon a esta persona, y nadie sabía qué estaba haciendo ni a quién estaba buscando. Los dueños de la casa fueron alertados por las autoridades y afirmaron que no tenían idea de por qué alguien haría eso, y les creo. Recuerdo contarle la historia a mi amigo la mañana siguiente, y él creía que podría haber sido ese fanático disgustado del partido de fútbol, el al que derramé cerveza. Pienso que sería descabellado y casi improbable que un intruso me hubiera seguido hasta la casa, pero cuanto más lo pensaba, esta persona encajaba en el perfil de ese fanático loco. Incluso llevaba la misma ropa con los colores del equipo, pero eso también podría haber sido común en la zona. Todo esto podría haber sido una simple coincidencia, pero no lo sé. Realmente me hizo pensar, y es realmente aterrador que a veces hay personas por ahí que pueden hacer cosas así y nunca sabremos la verdad. Jugué voleibol durante toda la secundaria y preparatoria, y no quería dejarlo solo porque la preparatoria había terminado. Así que terminé uniéndome a una liga de adultos después de la preparatoria y jugaba siempre que podía. Cuando tenía 21 años, me lesioné la rodilla, y estaba más devastada por el hecho de que no podría jugar voleibol durante un año entero. Para cuando tenía 22 años, me di cuenta de que había perdido mucha explosividad debido a la lesión en la rodilla, y decidí probar una de esas ligas de adultos para mayores de 21 años. Nunca fui fan de ellas porque parecían más enfocadas en beber, pero decidí que estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Puedo decir honestamente que me encantó. Al principio fue un ajuste raro, pero antes de darme cuenta, estaba totalmente comprometida. Hice muchos amigos, y eso se convirtió en mi vida durante los siguientes 10 años. El año pasado fue la última vez que jugué, y creo que necesito tomarme este año libre. Este es el primer año en que no juego desde que comencé en la liga para mayores de 21 años, y déjame contarte lo que pasó el año pasado, y tú me dirás si crees que estoy exagerando. Fue el primer o segundo partido de la temporada, y jugamos contra un equipo de 3 chicas y un chico. Era una liga mixta. El partido comenzó como la mayoría de los partidos. Fue divertido y competitivo, con la cantidad justa de provocaciones para mantener las cosas interesantes. En un momento durante el juego, mis compañeros de equipo me prepararon el balón y yo intenté rematarlo sobre la red. Me encontré en el aire con el hombre del otro equipo, quien lo devolvió suavemente a mi lado. La jugada me tomó por sorpresa y perdimos el punto. Cuando el balón quedó muerto, el hombre se acercó a mí y me dijo que había sido un gran intento y que tuviera mejor suerte la próxima vez. Era guapo y me mostró sus dientes blancos y brillantes. Me reí, bromeamos sobre ello durante unos minutos y sentí que estábamos en sintonía, pero creo que él solo era un chico amable
y yo estaba pensando demasiado las cosas. Finalmente, seguimos nuestros caminos por separado después del partido, y él me preguntó si podía invitarme a una bebida, pero decliné. Luego, nos dijo a mis amigos y a mí que podríamos unirnos a su equipo en el bar para pasar el rato, pero de nuevo declinamos. No porque nos sintiéramos incómodos ni nada, todo se sentía muy normal y agradable. Simplemente estábamos cubiertos de arena y queríamos terminar la noche. Mis amigos y yo hablamos en el estacionamiento durante unos minutos, y finalmente todos nos despedimos. Estaba parada junto a mi maletero guardando mi bolsa y preparándome para irme cuando escuché a alguien aclararse la garganta fuertemente detrás de mí, como el tipo de ruido que haces cuando quieres llamar la atención de alguien. Me di la vuelta y detrás de mí estaba una mujer rubia y pequeña, y la reconocí de inmediato. Era una de las jugadoras del equipo contra el que acabábamos de jugar. Al principio no dijo nada, simplemente me miraba, y le pregunté si podía ayudarla con algo, pero solo siguió mirándome. Terminé diciendo, lo que sea, y me subí a mi auto y me fui. Fue raro. Miré una vez por el espejo retrovisor y la mujer seguía mirándome de manera inquietante. No era objetivamente aterrador ni nada, pero sí era muy perturbador. Esa noche recibí un montón de llamadas de un número restringido. Respondí algunas veces, pero solo se escuchaba una respiración, y también recibí algunos mensajes directos en Facebook de un perfil claramente falso que comenzó a llamarme cosas bastante ofensivas. Estaba molesta, pero simplemente ignoré mi teléfono por el resto de la noche, y esto continuó durante unos días, pero luego se detuvo por completo al cuarto día. Supuse que quienquiera que tuviera un problema conmigo ya lo había superado. Llegó la semana siguiente, y también nuestro partido de voleibol. Después del partido, decidimos quedarnos un rato antes de dar por terminada la noche en el bar. Vi al hombre guapo de la semana anterior. Me saludó, y yo simplemente le devolví el saludo con la mano, y fue entonces cuando noté a la mujer rubia parada detrás de él y comencé a juntar algunas piezas. Probablemente está saliendo con esa mujer, y ella está celosa. Bueno, no quería ser una persona que arruina una relación, así que después de mi pequeño saludo, simplemente pretendí que no lo veía, y el resto de la noche pude sentir cómo esa mujer me miraba con odio desde el otro lado de la sala. Fue incómodo, y solo quería irme, así que finalmente lo hice. Las llamadas restringidas volvieron esa noche, pero simplemente apagué mi teléfono, y no sucedió nada durante toda la semana hasta que llegó la hora del voleibol nuevamente. La noche fue como todas las demás, excepto que me sentía un poco ansiosa. No quería ver a ese hombre guapo de nuevo y luego ser acosada de manera extraña por esta mujer rubia. Estaba haciendo lo mejor que podía para concentrarme solo en el juego, que iba bien en ese momento. En algún punto durante el juego, escuché a alguien gritar detrás de mí, ¡cuidado! Y me di la vuelta y vi una pelota de voleibol pasar volando junto a mi cabeza. Y antes de poder ver qué estaba pasando, esa pequeña mujer rubia corrió desde un lado con una botella y me la rompió en la cabeza mientras gritaba a todo pulmón. Sentí la botella romperse contra mi cabeza y vagamente recuerdo haber tratado de meterme en una especie de posición fetal para que esa mujer no me cortara o algo con la botella rota. Para mí, todo esto se sintió como en cámara lenta, pero solo duró unos 10 segundos. 2 de mis compañeros de equipo agarraron a esta mujer y la inmovilizaron mientras ella intentaba golpearme de nuevo con la botella rota, lo que me habría hecho un daño grave. Tampoco estaba diciendo palabras, solo gritaba como una loca. Los policías llegaron después de que la sometieron y arrestaron a la mujer. Estaba siendo atendida por los paramédicos. Probablemente iba a necesitar puntos de sutura, cuando ese hombre se acercó y se disculpó por el comportamiento de ella. Me contó que no era su novia, y nunca lo había sido, que era amiga de una de las chicas de su equipo, y que aparentemente estaba obsesionada con él. Él había tenido que decirle varias veces que no estaban juntos porque ella seguía diciéndole a la gente que en realidad estaban saliendo, e incluso había creado una cuenta conjunta en Facebook para ambos, aunque no había fotos de ellos juntos. No sé por qué mantuvieron a esta mujer en su equipo, pero para mí estaba claro que desde el principio no estaba bien de la cabeza, y tengo suerte de haber salido de ese altercado con solo una laceración menor, porque podría haber sido mucho peor. En fin, estoy fuera del voleibol por ahora. No quiero llegar a ese bar un día y recibir un botellazo en la cabeza, y espero que esa mujer haya encontrado la ayuda que necesita, porque se puede notar solo con mirarla a los ojos que no estaba bien. Bueno,
cuando tenía 18 años, hice mi primer gran viaje solo, sin mi familia. Aunque no estaba completamente solo, estaba con mis amigos Mike y Stan. Era 2013 y emprendimos el viaje a un pequeño pueblo en las afueras de Nueva Jersey para WrestleMania. Primero, déjame decir que los tres somos grandes fanáticos de la lucha libre, y todavía hablamos de ello por mensaje de texto hasta el día de hoy, aunque todos vivimos en diferentes estados. En 2013, este iba a ser el mejor fin de semana de nuestras vidas. Para aquellos que no lo saben, WrestleMania es como el Super Bowl para los fanáticos de la lucha libre, y este evento iba a ser en el MetLife Stadium, que es donde juegan los New York Giants y los Jets. El espectáculo principal fue el domingo, pero todo el fin de semana estaba lleno de eventos especiales. El hotel en el que nos alojábamos ofrecía un servicio de transporte gratuito a cualquier lugar dentro de un radio de 10 millas, lo cual era bastante increíble, y planeábamos tomar el transporte el sábado para ir al pueblo y hacer algunas de las actividades. Stan consiguió la dirección de uno de los lugares y se la dimos al hombre que proporcionaba el servicio de transporte. Había una clara barrera del idioma, pero después de un poco de ida y vuelta, averiguamos a dónde necesitábamos ir. El hombre nos dejó y salimos del transporte como tres idiotas emocionados. Ni siquiera miramos dónde nos dejó. Una vez que los tres bajamos del transporte, nos dimos cuenta de que claramente no estábamos en el lugar correcto. Estábamos en una parte de la ciudad algo deteriorada y sospechosa. Parecía que todo estaba abandonado, casi en ruinas. Stan llamó al hotel y les dijo que necesitábamos que nos recogieran, pero la mujer al teléfono le dijo que iba a tardar un poco porque el servicio de transporte ya estaba en otra llamada. Le rogamos y le dijimos que literalmente acababa de dejarnos hace menos de un minuto, pero no pareció importarle, y siendo jóvenes, realmente no lo peleamos y simplemente aceptamos que estábamos básicamente varados en esta parte de la ciudad casi abandonada. Queríamos enojarnos con Stan por darle al conductor la dirección incorrecta, pero honestamente no sabíamos si era culpa nuestra o de él. Pusimos la dirección en el GPS de donde necesitábamos ir y estaba a unos 10 minutos en auto de nuestra ubicación actual, así que no queríamos caminar hasta allí. Además, esto fue antes de que Uber fuera algo tan popular, así que no podíamos simplemente pedir un Uber fácilmente, y siendo adolescentes jóvenes e ingenuos, decidimos caminar por esta especie de área deteriorada. Era aterrador e inquietante estar en esta zona, y vimos a personas viviendo en la calle que claramente estaban bajo los efectos de algo. Fue aterrador, pero en verdad también fue algo triste. Mientras caminábamos tranquilamente, Mike notó que alguien nos había estado siguiendo durante unos minutos. Nos dijo esa clásica frase de «No mires ahora, pero parece que alguien nos está siguiendo». A Stan no le importó, pero Mike y yo comenzamos a sentirnos un poco incómodos. Empezamos a movernos un poco más rápido y notamos que la persona que nos seguía igualaba nuestra velocidad, y ahora era obvio que quienquiera que fuera esta persona nos estaba siguiendo. No pasó mucho tiempo antes de que saliéramos corriendo, y para nuestra sorpresa, esta persona realmente comenzó a correr tras nosotros. Mike y Stan eran grandes atletas y lograron poner distancia entre ellos y el tipo, pero yo, por otro lado, soy un pésimo atleta y el hombre se estaba acercando a mí bastante rápido. No sabía qué hacer, así que decidí detenerme y enfrentar al hombre, y eso fue un horrible error. Este tipo no se detuvo cuando yo lo hice y simplemente me arrolló, tirándome al suelo. Mientras estaba en el suelo, sin previo aviso o amenaza, me dio un codazo en el ojo con mucha fuerza. Me golpeó tan fuerte que todo se volvió negro por un segundo, y mientras estaba en el suelo, el hombre agarró mi billetera y corrió de vuelta por donde había venido. Mike y Stan corrieron de regreso y me ayudaron a levantarme. Llamaron a la policía, que llegó, pero no hizo nada. Me dijeron que esta área era muy mala y que la gente era asaltada todo el tiempo. La probabilidad de que recuperara mi billetera era casi nula. Estaba derrotado y desolado y solo quería regresar al hotel. Stan y Mike también estaban conmocionados y decidieron que simplemente se quedarían en el hotel y verían baloncesto o algo así, para emocionarnos por el gran espectáculo del domingo. Me dijeron que no me preocupara por la billetera hasta después del show y que luego me ayudarían a reemplazar mi identificación y a resolver todo. El policía al que le reporté el asalto al menos fue lo suficientemente amable como para llevarnos de regreso al hotel. Realmente intenté olvidar ese asalto, pero no podía sacar de mi mente la cara de ese tipo, y no se diga del dolor en mi cara,
que sentía como si me hubieran golpeado con una pala. Esa noche, los tres nos despertamos con el sonido de un golpe muy fuerte. Cuando salté de la cama, vi la peor cosa que podía imaginar. Alguien estaba tratando de abrir la puerta de nuestra habitación del hotel. Tenían la puerta entreabierta, pero afortunadamente había cerrado el pestillo, así que este intruso no pudo entrar completamente. Corrí hacia la puerta para intentar cerrarla de golpe, y en el breve momento antes de cerrarla, vi a alguien del otro lado. Grité, diciéndole a Mike que llamara a la policía. Stan trató de hacerse el héroe y desbloqueó la puerta para perseguir al intruso, pero para cuando Stan llegó al pasillo, todo lo que vio fue la puerta de las escaleras cerrándose de golpe. Mientras esperábamos a la policía, intentábamos entender qué acababa de suceder, y luego se me ocurrió que alguien podría haber robado mi billetera, y dentro de la billetera tal vez había una llave de la habitación, la cual no solo tenía el nombre del hotel, sino también un pequeño papel con el número de la habitación. No sé. La policía vino y todos reportamos el incidente al hotel, que pudo moverme a mí y a mis amigos a otra parte del hotel, y no dormí el resto de la noche. Recuerdo que miré por la ventana en un momento durante la noche y vi a un hombre caminando por el estacionamiento. Llamé al vestíbulo del hotel porque, siendo joven y tonto, tenía miedo de llamar a la policía por tercera vez. Y para cuando colgué, este tipo ya se había ido y nunca lo volví a ver. Llegamos al show el domingo, pero no pude disfrutarlo. Cada persona que veía con un abrigo oscuro me hacía congelarme, y cuando llegamos a casa el lunes, Stan y Mike me ayudaron a pagar por una nueva identificación e incluso me prestaron algo de dinero hasta que me recuperé. En algún lugar del mundo, algún tipo tiene mi billetera, y solo pensar en ello ahora me hace estremecerme. Estoy simplemente feliz de haber recordado asegurar la puerta de la habitación del hotel esa noche. Tal vez no estaba relacionado, tal vez era alguien completamente diferente, en cuyo caso esa podría haber sido la peor noche de toda mi vida. La historia que les comparto hoy tuvo lugar hace unos 10 años. Siempre he sido un gran fanático de los deportes, desde ver a mis equipos favoritos hasta jugar deportes en la escuela secundaria y la universidad. Como trabajo de verano durante la universidad, me convertí en árbitro para una liga recreativa de softball. El béisbol siempre fue mi mejor deporte, así que pensé que mi conocimiento del juego se transferiría fácilmente al arbitraje. Si mal no recuerdo, creo que tuve que tomar un breve curso para estar calificado como árbitro, pero no había otras calificaciones más allá de la experiencia en el deporte y tal vez un diploma de escuela secundaria o algo así. La liga estaba desesperada por ayuda, así que me contrataron de inmediato, y esta historia tiene lugar literalmente mientras arbitraba mi primer partido. Todo parecía ir re bien. Me sacudí los nervios del primer juego y me estaba acomodando. El juego en sí fue de ida y vuelta y no habíamos tenido discusiones ni comentarios de los jugadores o aficionados. Avanzamos hasta la última jugada del juego y hay una jugada cerrada en una atrapada en el campo corto, y yo llamé de inmediato out. Desde mi ángulo, parecía que la bola estaba atrapada en el guante y fue out. Estaba bastante seguro de que había tenido una buena vista, por eso hice la llamada, y al mismo tiempo, el árbitro principal llamó safe y agitó sus brazos diciendo que no hubo atrapada. Ambos equipos estaban gritando y buscando una aclaración, así que el árbitro principal se acercó a mí para discutirlo. Nuevamente, este es el último out del juego, y el árbitro principal dice que él tenía el mejor ángulo y que tendremos que mantener su llamada. Era mi primer juego, así que, ¿quién era yo para discutir? Así que simplemente lo dejé tomar la decisión final. Luego me dijo que debería salir de allí rápidamente porque la gente probablemente se iba a molestar y que él intentaría calmar las cosas si era necesario. Aclaramos la llamada y la mantuvimos en safe, lo que permitió que se anotara la carrera ganadora, y el equipo que había tenido la llamada revertida estaba fuera de sí. Estaban gritando, saltando y corriendo hacia el campo. Inmediatamente me dirigí a mi auto y salí de allí lo más rápido posible. No sé muy bien qué pasó, pero recuerdo algunas de las cosas que me gritaban mientras me dirigía a mi auto. Soy una persona muy ansiosa en mi vida diaria. Es algo con lo que he intentado lidiar y también me he medicado por ello. No podía dejar de pensar en el juego y en lo molesta que estaba la gente. Y por más que intentaba, no podía sacarlo de mi mente. Estaba consumiendo todos mis pensamientos y no podía concentrarme en nada más.
Sabía que lo mejor era dejar pasar el tiempo y distraer mi mente con algo más. Decidí hacer algunas diligencias para ocupar mi mente y distraerme. Compré algunas cosas en el supermercado y al regresar a mi auto, apenas podía entrar por la puerta del conductor. La camioneta estacionada junto a mí estaba tan cerca que apenas había espacio para entrar. Era una camioneta negra con algo de óxido y tenía una de esas calcomanías del personaje de dibujos animados orinando sobre el logo de un equipo deportivo. El tablero también estaba hecho un desastre y murmuré algo para mí mismo mientras intentaba entrar en el auto, ya que ya estaba de mal humor. El siguiente destino era Barnes & Noble para comprar algunos libros, ya que estaba cerca del supermercado. Mirar alrededor de la tienda me ayudó temporalmente a distraerme y agarré algunos libros que estaban en oferta y que pensé que podría comenzar a leer esa misma noche. Sin embargo, por alguna razón, no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado mientras leía la sinopsis y caminaba por los pasillos. Tenía esta sensación de inquietud, pero pensé que era mi ansiedad manifestándose de diferentes formas. Volví a mi auto, me subí, y cuando me preparaba para irme, vi que esa misma camioneta negra estaba estacionada frente a mí en el estacionamiento. Pensé que era extraño, pero no había nadie en el auto, así que lo atribuí a una simple coincidencia. Compré algo de comida y solo quería llegar a casa y acurrucarme en el sofá para ver una película. Llegué a casa, cerré las persianas, puse mi teléfono al otro lado del sofá y encendí la película Clue y empecé a comer. Unos 15 minutos después de la película, escuché un ruido fuerte. Sonó como una puerta de auto, pero el sonido fue tan fuerte que parecía que la puerta se había caído del auto. 5 minutos después, escuché el mismo ruido. Molesto, me levanté para mirar por las persianas y había una camioneta estacionada directamente frente a la calle, frente a mi entrada. Puse los ojos en blanco pensando, bueno, supongo que no voy a salir esta noche, así que no tengo que preocuparme por salir del garaje. Me dirigí a la cocina para conseguir más comida y sentí que podía escuchar que podría estar lloviendo afuera. Pensé que no se suponía que iba a llover, así que eso me pareció un poco raro. Luego, la lluvia se convirtió en granizo y sonaba como si estuviera golpeando el techo. Miré por la puerta corredera de vidrio trasera y la luz de movimiento se encendió, y no vi lluvia, y el ruido también se detuvo. Me dirigí a la puerta principal, la abrí, y vi que una persona estaba parada junto a la camioneta apuntando algo hacia mi casa. Inmediatamente cerré la puerta de golpe y me agaché para cubrirme. Llamé a la policía y les informé lo que estaba sucediendo. Se quedaron en el teléfono conmigo por un tiempo, pero parecía que afuera estaba en silencio. Luego escuché a alguien gritando afuera de mi casa, pero no pude entender lo que se decía. Grité que la policía estaba en camino y entonces escuché al hombre decir algo sobre que tenía suerte. Miré por la ventana y la puerta de la camioneta se cerró de golpe y comenzó a alejarse. Inmediatamente encendí mi celular para grabar un video y logré captar la matrícula de este tipo. Tropecé conmigo mismo tratando de correr hacia la puerta después de que el auto había comenzado a moverse. Hice un zoom en la parte trasera de la camioneta mientras aceleraba por la calle y volví corriendo a la casa, esperando que llegara la policía y tratando de revisar este video para ver si podía obtener la matrícula correcta. Mientras reproducía el video, noté la misma calcomanía que vi en la camioneta negra más temprano ese día y sentí como si mi corazón se saltara un latido o se detuviera momentáneamente. No sé si estaba teniendo palpitaciones o una inyección de adrenalina en mi sistema, pero todo encajó. Era alguien que me estaba siguiendo desde el juego anterior. Algún lunático trastornado que se tomaba demasiado en serio los deportes para adultos. No podía creer que esa fuera la razón por la que me estaban siguiendo y por qué estaban gritando y disparando afuera de mi casa. Pude descifrar la matrícula, o al menos lo que pensé que era una matrícula precisa en el video. La policía llegó poco después y les informé de todo lo que estaba sucediendo y lo que creía que había ocurrido. Les di una descripción del vehículo y también una copia del video. Tuvieron que calmarme un par de veces, ya que mi ansiedad me hacía tartamudear y temblar. Fueron extremadamente amables y parecían tomarse en serio esa amenaza. Los policías hicieron un inventario de los daños en la casa y volvieron a mí y dijeron que, afortunadamente, parecía que solo eran balas de pintura y tal vez una pistola de aire comprimido o algo similar. Había pintura,
pero también parecía que había algunas pequeñas hendiduras en el revestimiento que podrían haber sido hechas por una pistola de aire o algo similar. Me hizo sentir un poco mejor saber que alguien no estaba disparando un arma real a mi casa, pero aún así me llevó mucho tiempo superar el incidente. Nunca volví a saber nada de la policía, lo cual me sorprendió, pero sinceramente, estoy contento de no tener que lidiar con esa persona o esa interacción nunca más. Después de que sucedió, solo quería olvidar y no tener que lidiar con esa persona o una escalada del incidente nuevamente, y nunca más arbitró otro juego. Hoy en día, solo me limito a jugar al béisbol informal o a noches de gimnasio con mis amigos. Me interesaría saber si alguien más ha tenido alguna experiencia loca con un aficionado o jugador de una liga para adultos. Siéntete libre de responder a la historia a continuación y cuéntame lo que te pasó a ti. No hay una atmósfera como la de un partido deportivo universitario. Solo la sección de estudiantes generalmente hace que el boleto valga el precio de la entrada. Incluso las personas que no les gustan los deportes saben lo contagioso que puede ser formar parte de esa atmósfera. Desafortunadamente, siempre hay un lado negativo. Algunas personas no pueden controlar sus emociones y dejan que el juego se vuelva más importante de lo que debería ser. Déjame contarte algo que me pasó hace algunos años y solo recientemente me doy cuenta de lo peligroso que fue y supongo que, considerando todo, tengo suerte de estar vivo. Era un partido de baloncesto universitario y, como siempre, la multitud local estaba increíble. El estadio estaba lleno de energía antes de que el juego comenzara, y era imposible no dejarse llevar por la emoción de la multitud. Tenía asientos decentes para este juego, y la sección en la que estaba sentado estaba llena principalmente de aficionados del equipo local. Antes de que comenzara el juego, entablé una conversación casual con el tipo que estaba frente a mí. Parecía un buen tipo por nuestra breve conversación. Resultó ser uno de los pocos que estaba animando al otro equipo en la sección, y nos reímos de eso y tuvimos algunos debates amistosos antes del inicio del juego. Una vez que comenzó el juego, nos dimos un pequeño golpe de puños y nos concentramos en el partido. El juego estaba bastante avanzado en la temporada, por lo que el resultado tenía bastante peso para el resto de la temporada. No pasó mucho tiempo antes de que la multitud comenzara a volverse casi hostil hacia el otro equipo y los árbitros. Admito que me dejé llevar por el calor del momento y comencé a corear junto con la multitud. Juro que a veces las multitudes deportivas son como una mentalidad de turba. Solo quieres unirte con tu horca. Poco antes del medio tiempo, pude notar que mi nuevo amigo de antes comenzaba a ponerse bastante iracundo. Estaba gritando y levantando las manos, quejándose de cada llamada que no favorecía a su equipo. Podía sentir la ira genuina en su voz, y hubo una llamada específica justo antes de que comenzara el medio tiempo que hizo que todo el estadio estallara en vítores. Y como resultado, mi nuevo amigo tiró su gorra al suelo. Sé que lo que hice a continuación estuvo mal, pero como dije, me dejé llevar por el calor del momento y puse mi brazo sobre su hombro y dije algo como: «Lo siento, amigo, tal vez tengamos mejores llamadas en la segunda mitad». Definitivamente, lo dije con una actitud algo arrogante. Él giró violentamente todo su cuerpo para quitarse mi brazo de su hombro y gritó: «¡Cállate! ¡Quita tus manos de mí!». Estaba más sorprendido que otra cosa, pero simplemente me reí y me dirigí al vestíbulo para tomar otra bebida. Conseguí mi bebida rápidamente y de regreso a mi asiento me encontré con un par de viejos amigos. Me detuve un rato para ponerme al día con mis amigos antes de que comenzara la segunda mitad. Mientras estaba en el vestíbulo, mi nuevo amigo me chocó agresivamente y dijo en un tono claramente irónico: «Oh, lo siento, amigo. Tal vez la próxima vez vea por dónde camino». Estaba molesto, pero lo ignoré. Podía oler el alcohol en su aliento y simplemente asumí que estaba borracho. Mis amigos se rieron y estaban confundidos por la extraña interacción, pero simplemente me encogí de hombros y les dije que solo era un tipo borracho y molesto. El resto del juego fue como la primera mitad. Mi nuevo amigo se enojaba y decía algún comentario pasivo-agresivo. La única diferencia era que esta vez lo estaba ignorando por completo. Podía notar que este tipo no estaba bien y no quería enfurecerlo ni hacerlo enojar más de lo que ya estaba. Después del juego, estaba caminando hacia mi auto y adivina quién apareció detrás de mí y continuó intentando discutir verbalmente conmigo. Así es, el tipo de antes.
Lo ignoré todo el camino hasta mi camioneta, lo cual no fue fácil. Imagina a un tipo grande y corpulento gritándote a todo pulmón en un estacionamiento lleno, y apuesto a que tú también tendrías dificultades para ignorarlo. Cuando llegué a mi camioneta, finalmente me di la vuelta y le dije al tipo que se alejara de mí. Él comenzó a reírse y se quedó allí mientras me subía a mi camioneta y comenzaba a conducir. Pensé que esta molesta situación había terminado cuando finalmente llegué a casa esa noche. Me tomó 40 minutos salir del tráfico en el estacionamiento, y entre el aficionado borracho y el tráfico ya había tenido suficiente y solo quería relajarme en el sofá y ver una película. Antes de darme cuenta, había visto 2 de las películas de Batman y me di cuenta de que ya eran más de las 2 de la madrugada. No tenía sueño por alguna razón, así que decidí poner la tercera película de la trilogía. Solo unos minutos después de empezar la película, vi unas luces brillantes que se reflejaban a través de mi ventana varias veces. Vivo en una calle bastante tranquila. Es raro ver luces a las 7 de la noche, y era extremadamente raro verlas a las 2 de la madrugada, pero no imposible. Pero entonces las vi de nuevo unos minutos después, y luego, unos minutos después de eso, algo se sintió mal. Después de la tercera vez, decidí asomarme por la ventana y no podía creer lo que estaba viendo. Alguien estaba afuera mirando dentro de las ventanas de mi camioneta, que estaba estacionada al otro lado de la calle de mi casa. Ninguna de las casas en la calle tenía entrada de autos, así que los residentes simplemente estacionaban en la calle. Pude ver a la persona intentando abrir la puerta de mi camioneta. Gracias a Dios que estaba cerrada con llave, y una vez que se dio por vencido con la puerta de la camioneta, lo vi mirando alrededor y fue entonces cuando noté su rostro. Era el tipo del partido de baloncesto. Estaba aún más en shock, así que agarré mi teléfono y llamé al 911. Mientras estaba en el teléfono, vi al hombre dirigiéndose hacia la casa directamente enfrente de la mía, la casa donde mi camioneta estaba estacionada enfrente. Era claro que el hombre estaba tratando de entrar en la casa. Debe haber pensado que la casa de enfrente era la mía, y eso fue lo que le dije a la mujer de despacho. Pude ver desde mi ventana de la sala que estaba golpeando su hombro contra la puerta, tratando de abrirla. Lo que encuentro más perturbador ahora, y no me di cuenta de lo grave que era en ese momento, es que claramente tenía algún tipo de arma en la parte trasera de su cintura. Algo que, estoy seguro, en su estado mental alterado, quería usar en mí. Afortunadamente, la policía llegó rápidamente y afortunadamente lo arrestaron antes de que lograra entrar en la casa de mi vecino de enfrente. Cuando los policías se lo llevaban, estaba claro que este hombre estaba borracho de manera beligerante y sinceramente, en mi opinión, podría haber estado bajo la influencia de algo más también. Cuando finalmente se sobrió, este tipo no tenía memoria del juego ni de los horribles eventos que siguieron. No tengo idea de qué horrores tenía planeados este hombre para mí. Y lo que es aún más aterrador es que este hombre ni siquiera sabía qué horrores había planeado. Es aterrador pensar cuáles eran sus intenciones en su estado mental alterado. También no tengo idea de cómo encontró mi casa. Supongo que el verdadero horror aquí es cómo una persona aparentemente normal y agradable puede convertirse en un demonio literal.